Señora presidenta, señoras y señores diputados, entramos en la fase, creo que final, de esta moción de censura, en una sesión en la que yo pensaba que íbamos a tener más puntos de coincidencia que de controversia elevada a situación mitinera, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo. Lo que acabamos de ver es realmente una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece, y además creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores, las del 36 incluso. Buscan ustedes la separación, la división, y eso no es correcto, eso no es correcto. Un Parlamento está también para hablar de cosas importantes, porque claro, se me critica que no tengo un programa. Pero ¿qué me han dicho ustedes, por ejemplo, del tema de Marruecos? No se concedió ni siquiera las aduanas de Ceuta y Melilla. No sabemos por qué el rey de Marruecos se marchó el día antes para no recibir a los españoles. No se nos ha dicho nada. Una llamada telefónica se puede hacer desde Madrid. Hay comunicación igual que desde Rabat. Y luego, además, no tenemos el misterio que hizo cambiar al presidente del Gobierno de su idea del referéndum por las Naciones Unidas en el Sáhara a cambio de una entrega como si aquello fuera, y se dijo en 1975, un cortijo, en este caso, del Partido Socialista. Creo que eso no es correcto. Y bien que siento tener que manifestarme así, no era mi intención, pero se ha creado una situación. Silencio, por favor. En que ha convertido esto en un mitin de lo más espurio, diría yo. Porque también se dice que no tengo programa de gobierno y que no tengo una presentación del tema, pero Europa es una cosa tan sencilla, decía el presidente. ¿Por qué no se ocupa usted más de Europa? Hombre, a mí el tema europeo, precisamente estando en la cárcel de Carabanchel, llevaron a unos jóvenes que estaban estudiando el pool verde, la urequímica, la comunidad del carbón y del acero, y les acusaban de tener textos completamente contra el régimen. Yo le dije al juez, si esto es normal, esto es la integración europea, lo que pasa es que ustedes no se han enterado. Ustedes tampoco se han enterado, me parece. Y me parece, además, yo diría, insisto, yo no querría hablar en estos términos, porque un cabeza de moción de censura no tiene por qué entrar en las luchas intestinas de un Parlamento, que por lo demás son normales, que pueden elevarse de tono, indudablemente, pero lo cierto es que yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. No me lo esperaba. Me produce el orador anterior una situación preocupante, casi patológica. Yo estaba pensando que si llevara esa cafinitrina que se llevaba antes, se le habría ofrecido para evitar un infarto, porque estaba camino del infarto. Me parece que, por razones de sanidad, señora presidenta, usted debería advertir a algún diputado de que debe hablar de otra manera. No manera de recibir a nadie, y menos a un candidato. Y además, vamos a ver, en Europa, pero en Europa, ¿qué quiere que le diga? A mí lo que me preocupa en estos momentos de Europa y este Congreso de los Diputados es que por aquí no ha pasado la concesión en la exportación de armas a Ucrania. ¿Quién ha aceptado por aquí? ¿Quién ha tenido que votar un tratado, un convenio, un contrato de entrega de armas, incluyendo en los Leopard, etcétera, etcétera? Nadie. No ha venido a este Congreso. Es un problema secundario. Vamos a ver, sinceramente hablando, ¿ustedes piensan que eso es correcto?
Como también podríamos decir en el caso de Iberoamérica, tampoco me ha preguntado. Pasado mañana supongo que el presidente estará en Santo Domingo. ¿Qué se ha hecho de la conferencia iberoamericana? Un desastre porque no ha sabido los sucesivos gobiernos, aquí incluyo los anteriores, no se ha sabido desarrollar una política iberoamericana de comunidad. Estamos en una reunión cada vez menos atendida, cada vez menos frecuentada. Lamentablemente, el propósito de 1992 de crear una comunidad ibérica de naciones es hoy prácticamente un fin de serie. También podría decir que ahora ustedes, las mujeres, utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Ustedes son los más protectores, los mejores, los más listos, los más buenos. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Es un desconocimiento también de la historia. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Naturalmente, lo sabe usted, señor presidente, no mueva la cabeza. Señorías, les pido por favor que guarden silencio. Tenemos una situación preocupante y además tienen todos, no solamente el presidente del Gobierno, me parece que se ha contagiado como un virus al resto del Gobierno, el síndrome de la Moncloa. Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa, porque piensan que lo están haciendo muy bien. Dense un paseo, por cierto, el presidente se da un paseo de vez en cuando y no es precisamente, digamos, acogido con satisfacción y entusiasmo, que digamos, tiene que hacer poner al rey primero, hacer esperar al rey para que el tumulto no se convierta en un desastre para su prestigio. Estamos en un síndrome de la Moncloa muy serio y ustedes piensan que lo están haciendo muy bien y no es el caso. Por lo menos podían tener unos medidores, unos sondeos, una situación viendo qué está ocurriendo. Yo la verdad es que venía hoy con la idea de encontrar algunos puntos de consenso, de resucitar algo del consenso anterior, buscando soluciones a los verdaderos problemas. He repasado las intervenciones ayer de la señora Oramas del Compromiso por Canarias, o del Comité Canario. He examinado la intervención de la CUP. Me ha parecido que tiene puntos de interés, como todas, pero especialmente en relación con las cuestiones de Cataluña. Señorías, les pido por favor respeto y silencio. La intervención del señor Aizpurúa sobre Bildu. Y me ha parecido que, naturalmente, no puedo coincidir con ella por razones obvias de separatismo. No puedo coincidir tampoco con el representante del BNG o el representante del PNV que está aquí a mi lado. No puedo coincidir con él. Los vascos piensan que están todavía oprimidos, pero ¿qué cosa es esa? Si tienen un estatuto prácticamente con la transferencia de las últimas cuestiones penitenciarias, etcétera, etcétera. Tienen una confederación fiscal, se benefician de un cupo mínimo en el convenio que tienen con el resto de España. ¿De qué se quejan? De que no tienen quizá posibilidades de política exterior. Ustedes quieren el Fondo Único de la Seguridad Social. El día en que se transfiera al Fondo Único de la Seguridad Social, estamos vencidos totalmente en los poderes del verdadero Estado, que una de ellas es precisamente la previsión social. He tenido también que estudiar los planteamientos del Foro de Asturias o de Tomás Guitarte, pero él existe, que con todas sus inconveniencias es, sin embargo, una postura defendible, porque hoy Teruel tiene posibilidades que no tenía anteriormente. Hay que felicitarles por haberse unido para ese propósito de la España vaciada que dicen. José María Mazón, del Partido Regional de Cantabria, han tenido aportaciones interesantes.
o también en el caso del BNG. Yo tuve relación con el fundador del BNG, catedrático de Estructura Económica de España en tiempos. Bueno, pues coincidíamos en muchas cosas, pero hoy el separatismo en Galicia no tiene sentido. Como se puede decir que en el caso de Baldoví, Compromís, escuché con mucha atención. También le gusta hablar alto, y no por hablar alto se tiene más razón, porque a veces se llega el grito, y el grito estaba bien para la independencia de Cuba, el grito de Yare, tantos gritos de independencia, pero esta no es una casa para dar gritos, esta es una casa para hablar, es un parlamento. Ustedes dirán, ¿y cómo este señor que viene de candidato de una moción de censura se permite hablarnos así? En parte por confianza, porque he estado en estos escaños también 7 años. Y además en un momento en que teníamos que probar que la democracia española funcionaba. Y los pactos de la Moncloa que hicimos inmediatamente sirvieron para demostrar que la democracia, cuando quiere funcionar, funciona mucho mejor que en las situaciones patentadas y a veces admiradas de las grandes obras públicas de las dictaduras. No podemos aceptar una reconvención y una crítica de un viejo compañero de Parlamento. Naturalmente que sí, pero precisamente si he tenido que salir un poco de la norma que me había planteado es porque me he encontrado con una situación en la que el deseo de erradicar o de suprimir al candidato era más absoluta que la lucha dialéctica y que el estuche de cortesía que debemos tener precisamente en todo lo que es una convivencia pública. Tengo también que decir que las intervenciones de Carlos García Adanero con sus nuevas posiciones sobre Navarra son interesantes, conflictivas, ya lo sé, o como el caso de Ferran Belt, de PDeCAT, el nuevo partido político catalán, pueden ser controvertibles. Yo no participo de ellas, evidentemente. O Íñigo Errejón, tuve una cierta amistad, creo, con su padre en tiempos. Le escuché con mucha atención y pensaba que el señor Errejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven, indudablemente. Como también podríamos decir que Miriam Nogueras no me convenció con los temas de Junts per Catalunya. No está en la línea de lo que es el futuro. Cataluña, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España. Es la mejor definición. Y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense periurbano. Va a ser una derrota. Como podríamos decir, también hemos estudiado con atención, y perdonen el estudiado que es un poco catedraticio más que majestuoso, como se quiera decir, esa exposición que hizo Inés Arrimadas. Inés hizo una exposición interesante. Yo conocí personalmente y fue uno de mis invitados en casa en cuestiones políticas, Albert Rivera. Creo que fue un intento importante el de Ciudadanos que se malogró. Vamos a ver si realmente se mantiene o no se mantiene en las elecciones. Lo vamos a estudiar con mucho interés. Gabriel Rufián, más que nada me hizo la crítica de los diputados de Vox. Yo no pude intervenir para explicar los problemas que puedan tener los diputados de Vox. Cuando se busca en la vida de todas las personas se encuentran cosas que no se suponían. Bueno, muchas veces esas cosas se pueden remediar. Es un proceso de selección a lo largo de la vida, de mejora, que no se puede negar a nadie, que hay que ayudar a resolver. Como después tuvimos ya esta mañana de hoy a Cuca Gamarra, yo le agradezco sus palabras
personales de afecto, encuentro que no apoyar esta moción de censura es un error, porque sería poner en marcha un apoyo a un propósito de elecciones generales inmediatas para resolver problemas urgentes que no tienen otra solución. Y de la intervención de Patxi López, pues saludarle. Hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, en el mismo país, y tenemos concomitancias parlamentarias, pero verdaderamente, don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. Desde mis años bastante mayores que los de usted, le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo o camarada o socio o adversario Ramón Tamames, pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafinitrina para evitar, como dije antes, el infarto. En definitiva, señora presidenta, he dado un repaso a todos los intervinientes ayer y hoy, y creo que es un repaso que lleva a la conclusión de que esta moción de censura puede haber sido cualquier cosa menos ociosa. No hemos perdido el tiempo. Ha sido un repaso de la política nacional en muchos aspectos, aunque hayan quedado vacíos tan importantes como los he señalado antes. Es además un impulso al interés político. Ustedes pensarán que no se acuerda uno de lo bueno y de lo malo del pasado. La moción de censura de Felipe González contra Suárez fue impresionante. Y fue la primera vez que la gente sintió la política, que estaba en todas partes. Y el debate que hubo fue señalado y además virtuosamente educativo, porque mucha gente en muchos colegios se hicieron sesiones especiales sobre la moción. La gente decía, ¿has estado en la moción? ¿Qué pasó en la moción al final? Impresionante. Esto es bueno, y veo que la reacción mediática y de las redes sociales, en este caso, no es menor que en aquella ocasión. Hay una viveza y un interés por la política que debemos estimular, no con discursos inacabables, leyendo folios y folios llegados por el correo electrónico, sino sencillamente discutiendo sobre los verdaderos temas. Yo sinceramente creo que el franquismo es el último reducto de los políticos de hoy, debería ser el último reducto, es historia. Lo lamentable es que se pregunte en la calle a un niño de 12 años y le pregunte ¿qué me dices de Franco? Dice, no viene en mi libro o no he llegado. Eso es frecuente. Hay una ignorancia de la historia de España y a veces esa ignorancia está basada en preferencias desde el Boletín Oficial del Estado. No se puede hacer historia desde el Boletín Oficial del Estado. Hay que hacerla desde la verdadera historia. Mis últimas conversaciones con Hugh Thomas, el autor de la Guerra Civil Española, de la conquista de México también, por ejemplo, fueron en Panamá con ocasión de la celebración de Balboa 2013. En aquella ocasión estuvimos hablando de muchas cosas, entre ellas que los hispanistas de Inglaterra, que son privilegiadamente grandes y múltiples y sobre todo muy valiosos, iban a plantear un congreso para la devolución de Gibraltar. Es una colonia que los hispanistas no podemos tolerar, me dijo el propio Hugh Thomas, y por eso lo planteé en esta moción. Tenemos, por lo tanto, una situación en que hemos de defender nuestras posiciones. Franquistas, antifranquistas, yo diría, no sé, el medidor, el 99%. Amor o muerto, gran lanzada. Porque, como decía Felipe González, tanto antifranquismo actualmente, tanto antifranquismo, ¿qué hacían en la época de Franco? Vegetar, vivir lo mejor posible, con las leyes del movimiento, etcétera, etcétera. Ahora, ser antifranquista no tiene ningún mérito, es amor o muerto, gran lanzada, evidentemente.
se puede decir que estamos en una situación de volver a las rutinas del año 36. El año 36, fascistas. ¿Por qué tanta mención de la palabra fascista? Pueden llamarlos neoconservadores, pueden llamarlos elitistas, pero ¿qué es eso? El régimen fascista, Polonia, Hungría. Vamos a ver en qué termina todo eso. La propia España, lo que se ha hecho con el Código Penal, no es precisamente de adoradores de la democracia y de la seguridad jurídica. Iría terminando, señora presidenta, porque ya sabe usted que me gusta, en cierto modo, ser breve y voy a intentar finalmente serlo. Pero no querría despedirme, o por lo menos en este momento pendiente de posibles nuevas intervenciones, de la idea de que tenemos unas Cortes democráticas que son el resultado de nosotros mismos en este momento. Eso se remonta al año 77, aquella sesión del año 77 que abrió el rey de España, Juan Carlos I, que abrió estando presentes Adolfo Suárez, estando presentes el propio Felipe González, Santiago Carrillo y otros miembros de lo que fue el ulterior consenso para los pactos de la Moncloa y la Constitución. Aquello fue un momento extraordinario. Naturalmente que abrió estas Cortes también el descendiente de Juan Carlos, Felipe VI. Nos congratulamos de ello, de una continuidad de una monarquía parlamentaria que está funcionando y que España es un país muy difícil de gobernar. No porque tenga 450 quesos, como decía De Gaulle de Francia, sino porque tiene 17 autonomías más dos ciudades, dos ciudades federadas. Es un país difícil de gobernar, es verdad. Y hay que preguntarse si monarquía parlamentaria sería factible mantener una España democrática. Pues yo creo que la respuesta está en la duda. No voy a prolongar, como mucho más he dicho, pero sí decir que este debate sobre el 113 y 114 de la Constitución, sobre lo que es precisamente la moción de censura, no ha sido ocioso, lo digo. Yo agradezco a Vox que me haya propuesto como candidato, porque la verdad para mí esta sesión será imborrable en lo poco que ya tenga de actividad en esta vida, pero para mí va a ser una ocasión única y quiero decirles a todos los diputados que a pesar de los dimes y diretes que he mencionado antes, les agradezco mucho la ocasión de haber estado juntos durante 2 días hablando de cuestiones importantes, mezcladas naturalmente con la lucha política que se está celebrando en estos momentos en España. Así que muchas gracias a Iván Espinosa de los Monteros por su defensa de ayer, a Santiago por su planteamiento inicial. Muchas gracias a ustedes todos por haber soportado también las palabras de este candidato. Muchas gracias a todo el personal de la Cámara y a las taquígrafas y a los taquígrafos. Muchos saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, señor candidato.